Muy buen día, mi nombre es Andrés Camilo Artundúa Gabriel, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía. El día de hoy vamos a realizar una semblanza del libro La España que conquistó el Nuevo Mundo, del profesor Puiggròs. Particularmente el autor de este libro, el profesor Puiggròs, describe como una reelaboración de la tesis marxista, según la cual el oro de América fue perjudicial para el desarrollo capitalista de España. Resulta muy interesante el modo en que el profesor Puiggròs argumenta, repasando minuciosamente unos 300 años de historia española, todos los conflictos. Estos conflictos son analizados y es como el reflejo superficial de esta razón, de la razón de la España materialista. Puiggròs incluso reinterpreta de un modo clasista los conflictos religiosos, que no eran, como se sabe, que no eran por las buenas, porque los conflictos religiosos de la época todo se resolvía a sangre y fuego, a matanza limpia, y digamos que este fondo clasista era la defensa del feudalismo que en esta época era amenazado por la economía mercantil. La revolución española, la revolución burguesa, fue desviada, dice Puiggròs, evidenciando el inevitable flujo histórico. Él dice que la historia no la hacen los hombres ni las mujeres, sino que cada paso la historia se desenvuelve. Y es por eso que sucesos externos, como en este caso la aparición de América en el camino oriente, es lo que hace detener el curso natural de la historia de España. Pese a su carácter eminentemente marxista, Puiggròs entra en una discusión profunda también con el autor marxista Volodya Teitelbaum, este autor expresa su tesis en el libro El amanecer del capitalismo y la conquista de América. Puiggròs dice que Bolivia adolece en esta presentación porque es muy escasa la atención a los cambios internos de la sociedad española que se generan por el descubrimiento de América y la situación de los mercaderes del Mediterráneo, también de los hidalgos de Castilla y de las empresas que generaban la conquista. Y en efecto, lo que no hace Teitelbaum, que sí lo hace Puiggròs, es detectar, describir y descifrar esas contradicciones de clases que se generaban en la protoburguesía española, sobre todo en las ciudades del Mediterráneo. Los nobles castellanos asociados a la reina Isabela y los defensores del antiguo régimen. Puiggròs que el descubrimiento de América fue financiado por los burgueses, mientras que la colonización fue hecha por los nobles, que luego se sentaron a gozar del oro destruyendo la producción manufacturera española. Él hace un paralelo en esta obra con Argentina, sin ser muy explícito, pero es evidente. Se dice que la aristocracia española de esta época era una clase divorciada de los destinos nacionales. Pese a estos puntos de contacto entre aquella España y esta Argentina que Puiggròs busca, él se ocupa explícitamente de esto en la última oración del libro, cuando afirma que la única comunidad verdadera que tenemos con España es la que se concreta en la lucha histórica de su pueblo y de los nuestros. Digamos que son objetivos idénticos de liberación y superación. En este libro de Puiggròs es uno de los mejores ensayos de interpretación que se ha escrito sobre el tema del descubrimiento y la conquista de América. Este libro fue publicado por primera vez en 1964, cuando Puiggròs vivía exiliado en México, y el libro, este ensayo, influye de manera decisiva en el pensamiento social hispanoamericano y se convierte en un texto que, además de ofrecer digamos un relato muy entretenido, muy fascinante, amplía la perspectiva de uno de los acontecimientos más trascendentales y paradójicos de la era moderna. Digo paradójicos porque desde hace 500 años, cuando las naves de Cristóbal Colón anclaron en las Indias Orientales, la península ibérica era una de las regiones de Europa en donde más se había desarrollado la economía mercantil manufacturera, lo que equivale a decir que era también el ascenso y el escenario de agudas contradicciones entre el viejo régimen feudal y los primeros brotes de capitalismo. El descubrimiento de América fue una empresa
comerciantes principalmente, y de comerciantes del Mediterráneo que eran deseosos de abrir nuevos mercados, pero su conquista colonizadora fue más que todo obra de guerreros, sacerdotes e hidalgos castellanos que se trasladaron al Nuevo Mundo, junto con la espada y la cruz. La forma de producción, las relaciones de clase y el sistema de ideas y valores que habían elevado contra los moros durante 8 siglos de guerras ininterrumpidas, la incorporaron en América de Occidente. Por otra parte, no tuvo las mismas consecuencias para España ni para el resto de Europa. América, lo dice Puiggrós en el prólogo, fue la gran presa de acumulación primitiva del capital. Bueno, continuando con el libro, podemos deducir que el avance del desarrollo de la sociedad hispánica se presentó en 2 tiempos o en 2 interrupciones. En primer lugar, en el siglo VIII por la invasión islámica, y en segundo lugar, la conquista de América en el siglo XV. En este primer caso de su batalla contra los moros, de su guerra contra los moros, esto se desarrolla en el pleno feudalismo, y en el segundo caso se frena el avance hacia el capitalismo. En 1942 se presentan 2 aspectos muy importantes. En primer lugar, el 2 de enero el ejército de Castilla derrota a los musulmanes en Granada y sella prácticamente el final de la invasión musulmana. Y así la monarquía castellana o la monarquía española se establece como defensora de la fe cristiana. Por otra parte, la conquista de América en el mes de octubre se convirtió en una prolongación de las cruzadas, y en este caso el ejército ibérico, quien había estado combatiendo durante mucho tiempo en unión con los italianos, los alemanes e ingleses contra el Estado Islámico, contra los moros, los derrota, pese a la huida de sus aliados. En 1212 los aliados huyen de los musulmanes en la batalla de Navas y Tolosa. Desde entonces este ejército ibérico lucha prácticamente solo frente al Islam, y digamos que si no aparece este nuevo mundo, hubieran logrado el sueño de exterminarlos del Mediterráneo. De alguna forma esa persecución del Islam se convirtió para España en la expansión hacia el nuevo mundo del cristianismo, y en la península en la persecución de los judíos. Un resumen que podemos hacer es que en el aspecto religioso España dominó la expansión y de alguna forma estableció el feudalismo. Obviamente su desarrollo feudal está en desventaja frente a la consolidación de la burguesía que se adelantaba en este tiempo en Francia e Inglaterra. También podemos decir que los reyes católicos de España tenían en su territorio una serie de luchas entre nobles y la burguesía, y por otra parte de tipo religioso y racial. Además, esa monarquía absoluta, como forma de transición del feudalismo al capitalismo, coloca a los reyes por encima de la nobleza. ¿Por qué? Porque le daba origen y por encima de los burgueses que le sostenían financieramente. Este estado trataba de mantener un equilibrio sin romper con los dueños de la tierra, ni tampoco entregándose a los burgueses. Igual, al final el poder se heredó y se convirtió en mediador entre feudales y burgueses. En España se pasó del jefe militar designado por la comunidad visigoda al rey elegido por la nobleza y el clero, luego a la monarquía hereditaria y por último a la monarquía absoluta. Es interesante saber una de las causas determinantes de la facilidad con que los musulmanes se apoderaron de la península ibérica, y digamos que esto fue por la colaboración que se prestaron desde adentro de esta comunidad con los judíos, quienes eran, digamos, hablando a nivel poblacional, era el sector más numeroso de esta sociedad hispánica. Y digamos que se justifica esta colaboración en represalia por los descontentos que tenían los judíos a causa de las expropiaciones y persecuciones que sufrían
por parte de los señores visigodos. Se debe tener en cuenta además que en España residía la mayor parte y la más rica y más culta comunidad israelita del mundo, y constituida como un estado dentro de otro estado. Al iniciarse la reconquista de los territorios ocupados, era expropiada la tierra a los musulmanes e israelitas, y luego estos, si se querían salvar de la muerte o de la esclavitud, lo que hacían era refugiarse en este sistema económico mercantil, y se refugiaban bajo la figura de comerciantes, manufactureros o usureros. De esta forma se manifestaban contra la exclusión que había sido objeto. De todas formas, hubo coincidencia y colaboración entre maometanos y judíos. Estos últimos, los judíos, buscaron alianza con los reyes visigodos, que hicieron como representante de las dos religiones o de las tres religiones, tratando de conseguir la armonización, una armonía dentro del Estado. Obviamente esto no cayó nada bien en Roma.